Es interesante comentar que Aedes aegypti había sido erradicado de la República Argentina, allá a principios de los 60. No por el dengue, sino por la fiebre amarilla. No se olviden que Argentina tuvo uno de los brotes más importantes de América de fiebre amarilla. 1871, gobierno de Domingo Faustino Sarmiento. Única oportunidad en que el Poder Ejecutivo ordenó la evacuación de Buenos Aires. El primero que rajó fue Sarmiento. Pero también se fue el gobernador y también se fue lo que era el alcalde, lo que era el intendente. La gente quedó sola. Y se armó una comisión popular para atender a los enfermos. Esa comisión popular estaba presidida por un abogado, miren ustedes, por Roque Pérez, que murió en la epidemia. Ahí muere Francisco Muñiz, el Hospital de Infecciosas de Buenos Aires, donde yo hice mi residencia, ahí se llama Francisco Muñiz. Muere el almirante Brown, Lucio B. Mansilla. Fue una epidemia grande, tenía 190.000 habitantes. Buenos Aires se enfermaron 120.000 y murieron 18.000. Y una ciudad pasó de tener 25 a 30 muertos por día, que era lo habitual, a tener 900. No había cementerios, se crea el cementerio de la Chacarita para eso, no había cajones, no había sepultureros, cerraron las escuelas, los almacenes, todo. Sitúense en ese entonces, cuando no se sabía lo que eran los virus y no se sabía que los mosquitos transmitían esta enfermedad. Y la enfermedad, el brote empezó en San Telmo, en esas casas chorizo, porque estaba la primera oleada de inmigrantes, fundamentalmente italianos, que fueron los que más se afectaron, ¿no? Y esas casas con muchas habitaciones y toneles para que la gente tenga agua para lavarse. Ahí estaban los criaderos de Aedes. O sea que Aedes tiene antecedentes. ¿Hay más Aedes ahora que antes? No sé, lo que sí tiene más facilidad para procrearse, porque tienen más criaderos, aparecieron los descartables, los plásticos, etc. Tenemos la costumbre de tirar todo en cualquier parte, antes no era así. La limpieza de las ciudades era totalmente diferente a comparación de ahora. Pero la situación no ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto, pero, ¿no es cierto?, entonces se arman estas situaciones muchas veces mediáticas, porque las comunicaciones vuelan hoy en día y comienzan los rumores y los malos entendidos. Doctor, sí. ¿Cuál es la diferencia entre fiebre amarilla y dengue? Porque en realidad yo lo entendía como que era algo similar. No, son enfermedades diferentes. Son virus diferentes, primos hermanos. La familia del virus dengue y del virus de la fiebre amarilla y del virus Zika son los flavivirus. Flavi significa amarillo, porque el primer virus que se aisló de ese grupo fue el virus de la fiebre amarilla. Comienza igual que esto, pero en poco tiempo se dedica a rompernos el hígado. Entonces nos ponemos amarillo. De ahí viene el nombre de la enfermedad. Eso te destruye todo el sistema de coagulación, empiezan las hemorragias, etc. Es una enfermedad muy, muy grave. Pero tiene vacuna. Claro, eso es lo que le quería preguntar. Tiene vacuna. La primera vacuna de aplicación masiva en la historia de la medicina, desarrollada por Max Tyler, un sudafricano, allá por 1934, que era de la Fundación Rockefeller, trabajando en el África, desarrollaron la vacuna, mejor dicho, la probaron en el África, claro, ¿no? La gente, sí. Esa es una de las cosas que dice, bueno, pero se iban buscaban la vacuna, dice, yo me voy a Brasil, me quiero poner la vacuna. Sí, eso te van a pedir. El tema es que claro. La vacuna para la fiebre amarilla no te protege contra estas otras tres enfermedades, porque son virus parecidos pero diferentes. Claro. Esa era no te protege. Es más, la vacuna, dengue son 4 variedades de virus. La vacuna tiene que ser para las 4 variedades. Porque fíjate vos, yo pongo mi ejemplo, yo me agarré en Venezuela un dengue 2 allá en el año 88. Yo dengue 2 no voy a tener nunca más en la vida. Pero puedo tener el 1, el 3 o el 4. Si yo me infecto con el mismo serotipo, no me voy a enfermar. Mis anticuerpos rápidamente suben, en 24 horas tengo niveles altísimos y destruyo el virus, lo neutralizo. Pero si me agarro un 3, por ejemplo, mis anticuerpos lo van a reconocer al virus dengue y se van a pegar al virus. Es como la llave de una cerradura. Va a entrar perfectamente
la llave en la cerradura. Pero cuando la quieres girar para abrir la puerta o destruir el virus, no va, porque hay una pequeña muesquita que es diferente. Entonces, ¿qué me queda en circulación? Virus con anticuerpos pegados, un complejo antígeno-anticuerpo. Esos complejos antígeno-anticuerpos penetran con suma facilidad en las células de defensa, originando una tormenta de citoquinas, linfoquinas que inundan mi organismo y provocan la dilatación de poros en los vasos sanguíneos. Y empiezo a perder líquido. Los poros son lo suficientemente grandes para que salga el líquido, pero lo suficientemente pequeños para que los glóbulos rojos queden retenidos. Entonces, ¿qué voy a tener? Hemoconcentración. Se va a espesar la sangre. Y la sangre espesa no circula bien por los capilares. Entonces, lo primero que falla es la azotea, porque le falta oxígeno, que es la que más exige oxígeno. Y empiezo con trastornos de la conciencia, después va a fallar el corazón, se me va a caer la presión arterial, va a fallar el riñón, voy a tener falla multiorgánica y... Ese es el problema con el dengue. El dengue es una enfermedad polar, restitución ad integrum, total o muerte. No hay otra posibilidad. La mayoría se cura, pero algunos mueren. ¿Cuándo empiezan a morir las personas por dengue? Cuando hemos tenido epidemias, epidemias y epidemias y están circulando varios serotipos. Hasta ahora hemos tenido una sola epidemia de dengue pequeña, 1.370 casos más o menos, después se las voy a mostrar, a dengue 1. La epidemia de ahora que está en el NEA, Misiones y Formosa, Corrientes, es a dengue 1, pero Bolivia tiene 3 y 4. Y hemos detectado un caso en el Talar, departamento de Santa Bárbara. ¿Conocen el Talar? Sí. Bueno, cada día está más feo, pobre. El Talar, un dengue 3. Las 3 se presentan como síndrome febril agudo. Fiebre de inicio brusco, sin foco, o sea, no veo la causa. Si yo tengo un flemón, o una angina, o una colecistitis, ahí tengo el foco, ya sé de dónde viene la fiebre, o una apendicitis, esto no encuentro la causa. Síndrome febril agudo, fiebre de corta duración, de inicio brusco, acompañada de artralgias, mialgias, dolor de cabeza, decaimiento general, muchas veces inapetencia y muchas veces un exantema cutáneo, que puede o no ser pruriginoso. Y no son inmunoprevenibles hasta ahora. Se pensaba que ya íbamos a tener la primera vacuna tetravalente para dengue este año, que la está desarrollando Sanofi Pasteur, pero falló. Es decir, las pruebas que se hicieron en personas dio muy buena inmunidad, 80, 75, 80%, no es muy alta, pero ya les voy a decir por qué es importante, para dengue 1, 3 y 4, pero dio solamente el 9% de protección para dengue 2. Entonces no se podía lanzar al mercado una vacuna que tenga muy baja protección para un serotipo. Rediseñar, pues es una vacuna quimérica, hecha en laboratorio. Se tomó la estructura del virus de la fiebre amarilla y se le pegaron los antígenos de las 4 serotipos de virus dengue. Entonces lo que hicieron fue rediseñar la vacuna y la están probando la nueva versión ahora. Está dando una protección entre el 65 a 85% contra los 4 serotipos. Ustedes dirán, no es una muy buena protección para evitar la infección. No es muy buena, pero evita en el 95 a 98% los casos graves y las muertes. Entonces, ahí sí nos sirve. ¿Sí? Bien, de los otros ya hay proyectos. Zika, no había absolutamente nada porque a nadie le importaba. Era lo mismo que el ébola, africano. Chikungunya, exactamente lo mismo, africano. Hasta que empezó a movilizarse. Ahora sí están todos preocupados de nuevo por estos virus y se declara una alerta mundial y ya están empezando a desarrollar los primeros proyectos para vacunas para estos 2 virus. Vamos a ver. La ventaja, después vamos a ver que tiene una ventaja a diferencia del dengue, estos otros virus tienen variedades diferentes, pero la infección con cualquiera de ellas protege contra todas. Así que va a ser un poco más fácil. Tienen una alta potencialidad epidémica, dan muchos casos, o sea, elevada morbilidad,
y baja mortalidad, porque en realidad la cantidad de muertes son bajas en relación a la cantidad de casos, y las medidas de reducción de riesgo y prevención son iguales, porque es el mismo transmisor. No hay diferencias. Esa es la única ventaja, ¿no es cierto? Que ya más o menos tenemos cierta experiencia con el dengue, pero sabemos que nos está ganando el dengue. Aquí, haciendo algunas comparaciones, dengue pertenece a la familia de los flavivirus, lo mismo que Zika. En cambio, chikungunya pertenece a otra familia, que son los togavirus, el género alfavirus. Dengue tiene 4 serotipos, Zika tiene 2 genotipos, un africano y un asiático. La infección con cualquiera de ellos protege contra los 2. Y chikungunya también tiene 4 genotipos, 2 africanos, un asiático y uno del Océano Índico, y la infección con cualquiera de ellos protege contra los 4. El origen de dengue aparentemente son las selvas de Malasia o Tailandia, asiático, mientras que chikungunya y Zika son africanos. Son transmitidos por Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes albinum y otros Aedes más. Pero Aedes aegypti es el más importante porque es el más domiciliario de todos, ¿sí? Entonces el contacto con las personas es permanente. La transmisión puede ser vectorial, que es la más importante, o sea, a través del mosquito, en los 3, pero también pueden haber casos connatales, en dengue pocos. Se han dado casos de abortos cuando hay una infección en el primer trimestre, pero son escasos o no detectados, o quizás no tengamos un recuento adecuado como para darle la importancia que se merece. Zika, ¿no es cierto? Ustedes saben el lío que se armó con la microcefalia. Vamos a hacer alguna consideración con la microcefalia porque en Brasil se estaban utilizando definiciones de casos diferentes. Entonces hay alguna cuestión ahí que hay que ordenar. Quizás haya una sobreestimación de casos, pero de que aparentemente la relación es fuerte, de eso no habría duda. Pero quizás no tan fuerte como se estimó o pensó en un principio. Pero eso lo están investigando muy bien los brasileros. Chikungunya también puede ser vectorial, connatal, posttransfusional, en todas también, sobre todo cuando hay epidemias. Por ejemplo, en Zika, 1 de cada 4, de cada 5 va a tener síntomas. El resto van a tener viremia y no van a hacer síntomas, ni siquiera fiebre. Esos casos pueden donar sangre. Y como no es un estudio que esté implementado en los bancos de sangre porque es una enfermedad nueva, podemos meter en caso. Lo mismo pasa con chikungunya. Con dengue no, porque eso ya se lo está testeando. Distribuidos todos, el dengue sobre todo donde está el Aedes, trópicos y subtrópicos, todo el mundo. Zika en expansión reciente, lo mismo que chikungunya. En América, dengue empezó a expandirse desde 1981 con el primer brote americano grave que fue en la isla de Cuba. A ver, piensen ustedes, Cuba, un territorio más chico que la provincia de Jujuy, tuvo 340.000 casos en 3 meses. Con un día que tuvieron 13.000 casos, en un día. ¿Qué sistema de salud aguanta? Y de eso fueron 16.000 graves que requirieron terapia intensiva. Bueno, exantema, miren, un síndrome febril agudo con exantema puede ser la cosa más fácil o más difícil para diagnosticar. Hay veces que uno ve una carita de un niño y dice, eso es sarampión, de acá a la esquina. Pero hay veces que uno no puede saber qué es. Puede ser la cosa más fácil o la más difícil de diagnosticar. Otro reto para el diagnóstico, ¿no? Clínico. El dengue es el único que causa depresión líquida, ya les expliqué por qué. Ese fenómeno de inmunoamplificación que se llama cuando nos infectan diferentes serotipos. Los otros no lo dan. Protección de por vida para un solo serotipo, solamente el que nos infectó, en el caso de dengue. En cambio, en los otros 2 protegen todos para todos. Esto es una enfermedad polar, restitución total ad integrum o muerte. Pero acá viene el otro reto con Zika y chikungunya, las secuelas. Zika puede dar, si aparece un niño con microcefalia, ese chico sonó, permanente, de por vida. Y puede ser una secuela severísima. Ese chico queda disminuido totalmente o parcialmente de por vida.
Chikungunya el ataque que provoca hacia todo lo que sean tejidos tendinosos y articulaciones es tremendo. Así como dengue duele mucho el músculo, en chikungunya duele mucho la articulación. Tanto es así que no nos permite caminar ni levantarnos de una silla a veces. Después, si hay tiempo, les voy a mostrar videos de pacientes con chikungunya, que es muy interesante verlos. No pueden caminar. La palabra chikungunya viene del makonde, que se habla en Tanzania, que significa hombre doblado o encorvado, por la actitud que tienen los pacientes cuando llegan a la consulta por el dolor articular y el dolor de la espalda y de las rodillas y los codos. Y puede dar chikungunya formas crónicas con destrucción articular, artropatía destructiva con lesiones permanentes. Doble reto, grandes epidemias y después nos aparecen los casos crónicos. Bueno, acá tienen todos los virus, no vamos a hablar nada de esto, porque esto es medio chino, ¿no? Lo único que sí que es interesante comentarles que son virus RNA. Todos los virus RNA mutan. Entonces podemos empezar una epidemia con un RNA de tal tipo y terminar la epidemia con una mutación que a lo mejor le quitó la virulencia o le aumentó la virulencia. Pero también estos virus son virus envueltos que tienen una capsulita gas que es la que primero desarrolla anticuerpos. Y resulta ser que en el caso de chikungunya hay acá unos trímeros, son dos moléculas y dos moléculas, o sea, son 3 pares de moléculas que se llaman E1 y E2. Ahí en esa pequeña espícula que tienen ahí en la membrana. Resulta que en un brote que hubo en el Océano Índico, que empezó en la isla Lamu, ahí a orilla de Kenia, una isla preciosa, ahí empezó el brote. Con una tasa de ataque del 63% de la población se enfermó y mutó. En esa molécula E1 se reemplazó un aminoácido. Ese reemplazo de aminoácido aumentó la virulencia y permitió que el virus se transmita por Aedes albopictus con una efectividad mayor que la que se transmitía por Aedes aegypti. Fíjense lo que significa el cambio de un aminoácido en la membrana de superficie, ¿no? Bueno, el virus ébola no es el mismo que empezó la epidemia. Ya cambió. Tuvo mutaciones. Y hay en algunos casos diferencias bastante significativas. Bueno, el Zika, también un flavivirus. Este es un togavirus. Un flavivirus, que hay 2 genotipos, un africano y un asiático. Este tiene 4, ¿se acuerdan? Y este también tiene 4. Nada más que en dengue se llaman serotipos. Zika y chikungunya no tienen serotipos, tienen genotipos. Bien, son pequeñitos, 70, 80 nanómetros de diámetro. Recuerden que un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro, solamente visibles con microscopía electrónica, pero no se requiere microscopía electrónica para el diagnóstico, se hace el diagnóstico detectando los anticuerpos, así que la microscopía electrónica es si uno quiere sacar una foto del virus. La forma principal de transmisión es la vectorial, a través de la picadura del mosquito. Recuerden que la hembra es la que pica, las mujeres son las responsables, porque son las que chupan sangre, traen pestes y problemas. No, yo sé que no, por eso lo digo. Pero es algo necesario. ¿Qué es lo que pasa? Si la hembra no se alimenta de sangre, pone huevos, pero son como cáscaras vacías, no embrionan. Necesitan un suplemento alimentario que se lo da la sangre humana o de animales, dependiendo de la variedad de mosquitos, y eso les permite embrionar los huevos y mantenerse en la naturaleza. Y estos son los que sostienen las epidemias, estas hembras infectadas. Generalmente lo primero que empieza es la fiebre. ¿Por qué? La lesión fundamental en el dengue es la vasculitis, la inflamación de los pequeños vasos. Y eso se da
en relación directa a la viremia, a la cantidad de virus en sangre. Y la viremia es la que provoca la fiebre. Por lo tanto, para que exista dolor tiene que haber viremia más o menos elevada y es la que provoca la fiebre. Entonces la fiebre generalmente antecede a la artralgia y a la mialgia. La transmisión cognatal. Si una mujer adquiere el virus chikungunya entre 2 a 3 días o el mismo día del parto, el niño tiene un 50 a 60% de probabilidades de nacer enfermo. ¿Sí? Si lo adquiere en el primer trimestre, hay probabilidades de que ese niño tenga alguna alteración severa o se produzca un aborto, pero es poco probable y el porcentaje es mínimo. En dengue pasa algo parecido, nada más que los problemas los vamos a ver cuando la mujer adquiere la infección en el primer trimestre. Y en Zika no se sabe bien, pero sin duda la infección se tiene que producir en el primer trimestre para que el niño nazca con microcefalia. Si no, no le daría tiempo a producir. La microcefalia es falta de desarrollo del cerebro. No se olviden que esto nos crece porque el cerebro pecha desde adentro, porque va creciendo. Por eso al principio no están las suturas fijas. Tienen la mollera los chicos. Se mueve, ¿no es cierto?, para que puedan adaptarse al tamaño del cerebro, si no, no podría crecer. Claro, en este caso, para que sea una microcefalia, tiene que haber una infección temprana en el momento del embarazo. Bueno, y lo que yo les decía de los posttransfusionales, que si esto se extiende, y en nuestra provincia o nuestro país se extiende, va a haber que rever las normas de transfusión, porque va a haber que aplicar estas pruebas, ¿no? Por supuesto, solamente en casos de virémicos, febriles. Sabemos que un febril no puede donar sangre, entonces más o menos solo se van, pero sabemos también que hay casos que no dan fiebre. En las 3 hay casos que no dan fiebre. Bien, y esta es la culpable. La hembra de Aedes aegypti son los huevitos. Y esta es una larva, es lo que sale de acá adentro. Esto es la clave de la cuestión. Porque en este momento, al no tener vacuna y tratamiento específico, la única forma que tenemos de controlar este problema, es eliminando los criaderos. Cosa que no estamos teniendo éxito, ni acá ni en ninguna parte. Ahora hay algunas cosas nuevas. Se están infectando a los mosquitos con una bacteria que se llama Wolbachia y que tiene la particularidad de evitar la proliferación, de cortar la proliferación de los virus. No permite la replicación viral. Por lo tanto, las hembras no se infectan y, por supuesto, no transmiten. Y aparte de eso, altera el crecimiento de las hembras y dan incluso huevos infértiles. Otra cosa que se está haciendo son los mosquitos transgénicos, que tienen una alteración genética donde portan un gen letal, que ese gen está reprimido porque se los tienen criaderos. Entonces se les da tetraciclina junto con la alimentación. Esa tetraciclina reprime el gen y cuando se los larga en una ciudad, cesa de la alimentación con tetraciclina, se expresa el gen letal, ¿no es cierto? Y esos machos van a ser infértiles, ¿no? Y van a dar origen a huevos infértiles. Se está haciendo algunas pruebas en algunas ciudades en Brasil y en el sudeste asiático, y por lo menos en una ciudad pequeña brasilera y en una de Tailandia, la cantidad de Aedes bajó casi un 80%. Una persona va a tener virus en sangre desde el momento en cuanto la pica un mosquito infectado, a los entre 4 a 7 días, que es el periodo de incubación, va a comenzar a tener virus en sangre. Se tienen que replicar primero en el sitio de la inoculación. En cuanto comience a tener virus en sangre, comienza la fiebre y comienzan los síntomas. Es el periodo de incubación de la enfermedad. Mientras existan virus en sangre, cualquier mosquito que pique a esa persona se va a infectar. Entonces, este periodo de virus en sangre o periodo de viremia es clave.
ese es el periodo que esta persona tiene que estar aislada, con mosquiteros. Tiene que haber pastillas o tabletas insecticidas o espirales o raid o lo que sea. ¿Me entienden? Porque si no, ahí puede empezar un brote. Cualquier mosquito que se alimente de esta persona virémica va a adquirir el virus. Ahora, ese mosquito no puede transmitirlo a otra persona de inmediato, porque el mosquito ingiere, la sangre infectada va al aparato digestivo, tiene que replicarse en las paredes del aparato digestivo del mosquito, pasar a la hemolinfa, que es la sangre del mosquito, invadir las glándulas salivales y recién está en condiciones de transmitir la enfermedad. Eso se llama periodo de incubación extrínseco. Ya vamos a ver la importancia que tiene esto. Todo insecto que se alimente de sangre, lo primero que hace es inocular saliva. Porque si no, en contacto con el oxígeno, se le coagula la sangre, se le tranca la trompa y sonó el mosquito. Queda trancado ya de por vida. Entonces, lo primero que hace es inundar de saliva, que es anticoagulante, vasodilatadora y anestésica. Son mosquitos, pues no son estúpidos. Y de ahí recién empiezan a chupar sangre. Tienen un aparato bucal con doble caño como una escopeta, donde inyecta saliva por uno y succiona la sangre por el otro. Entonces, cuando el mosquito se realimenta, puede transmitir el virus siempre y cuando se haya cumplido el periodo de incubación extrínseca, que es más o menos de 10 días de promedio, pero muy dependiente de la temperatura. Por ejemplo, acá en Jujuy, el periodo de incubación extrínseca de los mosquitos para virus dengue, otro virus puede variar, pero para virus dengue es de 12 a 14 días. En Libertador General San Martín, o en Fraile Pintado, ese periodo es de 6 días o 7 días, no más que eso. Cuanto más corto sea, más rápida es la epidemia y más casos vamos a tener. Por eso las zonas tropicales, ¿no es cierto?, y llevan ventaja en cuanto a casos que las zonas más templadas, más frescas. Y una vez que transmitió el mosquito, el virus, viene ese periodo de incubación en la persona hasta que se inician los síntomas junto con la viremia, que son más o menos 3 a 7 días, un rango de 1 a 12, pero en general está en el rango de los 5 a 6 días del periodo de incubación. ¿Se entiende esto? Si nosotros no tenemos en cuenta estos periodos, muchas veces llega un importado, como nos están llegando ahora, que ya no nos faltan las manos para tapar los importados que nos están llegando, de dengue, hasta ahora no de Zika ni de chikungunya, pero bueno, van a llegar los importados hasta que alguno encaje los engranajes y comience el mecanismo de la epidemia, ¿no? Y va a ser cuando algunos de estos virémicos no sea detectado, no ha sido aislado y muchos mosquitos se infecten. Bien, fíjense ustedes que las personas virémicas en dengue tienen síntomas 1 de cada 10, en Zika 1 de cada 4, en chikungunya 1 de cada 3 o 4 también, como Zika. Quiere decir entonces que si yo tengo una epidemia de 1000 casos de dengue, le agrego un 0 y no me voy a equivocar. Ese va a ser el número más aproximado de casos. Bien. Todo esto depende de la temperatura y la humedad. Entonces es muy importante el área geográfica. Por eso nuestros departamentos de mayor riesgo son San Pedro, Santa Bárbara y Ledesma. ¿Qué está pasando con dengue en América? Situación muy compleja. Crecimiento poblacional explosivo, toneladas de residuos sólidos que no son recogidos como corresponde. El otro gran problema que son las migraciones y los vuelos internacionales. Hoy en día, gente que cruza, antes que se cumpla el periodo de incubación, ya estamos en otro país. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Miren lo que pasó con el ébola. Tendencia creciente de casos con alto impacto económico, político, social. Miren, la carga de dengue en la región del Cono Sur aumentó un 293% desde el 2013 a la fecha. 2013 a la fecha. Ya había aumentado otro tanto.
Se agregaron los otros virus. Sabemos que está dengue, Zika y chikungunya circulando. Pero, ¿y los otros? ¿Qué pasa con West Nile? ¿Qué pasa con San Luis? Acá hemos tenido brotes de oropuche, primera vez que se describió ese virus en Argentina. Lo describimos acá. Acá describimos por primera vez Mayaro, Rocío, Una. Rickettsia hemos descrito también por primera vez acá, aunque no es un virus. Laguna Negra, por primera vez acá en Jujuy. O sea, bichos tenemos de sobra. Hay que buscarlos. Hay que buscarlos. Y esta era la distribución de la Aedes aegypti, fíjense, en la década del 30. Las ciudades no eran tan grandes, no existían los plásticos. Se logró erradicarlo prácticamente de toda América. Quedaban algunos foquitos en Venezuela, Guyana, el Caribe y acá en la Florida, pero focos, ¿no? Acá se pintó el país entero, pero eran foquitos. Y entonces se desactivó este programa que era pagado por la Organización Mundial de la Salud. Era un programa con una estructura impresionante, muchísimos fondos, con una disciplina, diría, militar, donde venían las brigadas, entraban a casa, eliminaban todos los criaderos, pero la persona no sabía ni qué estaban haciendo y no se comentaba nada ni se le enseñaba nada a la gente. Entonces la sustentabilidad en el tiempo empezó a fallar. Y cuando le entregaron el país limpio al argentino y dijeron, bueno, ahí está tu país, limpito de Aedes, cuídenlo, lo cuidamos tanto que ahora estamos peor que antes. Y ni hablemos de Brasil, y ni hablemos de todo el resto de América. Esta es la distribución en el 2014 de Aedes aegypti. Y esos son los países que notifican dengue desde el 80 hasta la fecha. Y estos son los casos de dengue en América desde el 1980 a la fecha. No está yendo bien la cosa, ¿no? Ojo, estamos hablando de acá 3 millones de casos. Estamos hablando que en este periodo 21 millones de casos. Le agreguemos un 0. ¿Cómo no van a aparecer los muertos? Si están circulando los 4 serotipos en América. Y fíjense Brasil. 1.649.000 casos el año pasado. Este año ya va con 600.000. Los 4 serotipos. 1.569 graves y fallecieron 863. Y vamos a ver, la tasa de letalidad es baja, 0,052. Pero de los graves murió el 55%. Dengue, se salvan las vidas en atención primaria de salud. Cuando llegan a la terapia es tarde. Ahí hay que cruzar los dedos. Cuando se le indica al paciente reposo, hidratación, fundamentalmente, es posible que le estemos salvando la vida. Pero cuando el paciente no se hidrata, va a hacer la depresión líquida, va a hacer una hipovolemia, va a entrar en shock, y cuando llega a la terapia, generalmente es tarde. Por eso se muere la mitad de los graves. Perdón. Miren, esto es en Río. No, esto es en San Pablo. Tengo otra que es muy parecida en Río. ¿Saben qué es esto? Es una carpa en un parque. Tiene un piso, fíjense, sillas, alambres donde están colgados los sueros y la gente a hidratarse. Uno al lado del otro, como si estuvieran en el avión, ¿no? Porque los servicios de salud no dan abasto. No dan abasto. Bueno, Paraguay, el año pasado 68.600 casos, tuvieron 10 graves, 4 muertos, o sea, una letalidad del 0,01%, pero de los 10 graves, que mueran 4, es un 40% de letalidad entre los casos graves. O sea, la cosa es complicada. Bolivia, vaya a saber. No hay datos. El año pasado se decía 2.100 casos, pero sin confirmación oficial. No se sabe los serotipos. La tasa de incidencia fue estimada por la OPS. No hay datos de graves. Dicen que hay 9 muertos, pero el año pasado, pero no sabemos. No hay porcentaje de casos graves, no se sabe. El año pasado se dijo 88 casos en Tarija, límite con Argentina, la semana 42.
y un brote de chikungunya en Yacuiba, pero información no oficial, porque uno tiene algunos amigos por ahí y llama por teléfono. Uy, dice, estamos en Santa Cruz de la Sierra, le hablo a un amigo que es jujeño y la esposa es la alcaldesa. Dice, yo me acabo de salvar de un chikungunya y mi mujer también, pero mi mujer está ahora con una secuela en el hombro que no puede mover el hombro y tiene una artropatía severa. Los casos ni se cuentan, o sea que son... Y es peligroso porque es nuestro vecino. Y esto es lo que está pasando en Argentina. 26.000 casos fue el brote del 2009. En este momento 1.715. Ojo, 1.715 son casos confirmados y probables que se van a confirmar. Pero hay sospechosos como 8.000 y de esos se van a confirmar unos cuantos más. Y Formosa no estaba notificando los casos. Se está un poco sacando directamente hablando con los hospitales, ¿viste? Porque parece que la consigna era no decir nada. Misiones ahora empezó a notificar. 2006 empezó a notificar, pero el brote comenzó en la semana 40 del año pasado y no se había notificado nada. No es bueno eso. No se gana nada. Acá tienen los casos según semana desde el 2015 y 2016 hasta la semana 4. Esta es la última información oficial y acá tenemos los brotes que ya habían empezado el año pasado. Este es el brote de Córdoba. ¿Se acuerdan que hubo un brote en Córdoba el año pasado? Y este es el brote de Misiones y Formosa que continuó y se agravó en el 2016. Los sospechosos notificados son 2.800. Se habla de más de 8.000, si es que se notificaran todos los sospechosos de Misiones y Formosa. 327 probables, 292 descartados, 800 en estudio, confirmados 1.300. Serotipos 1, 2 y 3. No hubo fallecidos, brotes en Formosa, Clorinda. Vi una gendarme que vino acá, ¿se acuerdan cuando el lío acá de la plaza, que vinieron muchos gendarmes? Y una chica fue a ver y tenía un dengue típico y sí, venía de Clorinda y se lo había agarrado. Y ella me contó que toda su familia, toda Clorinda, y que una tía se agarró el dengue y murió. Eso no está notificado. Eso no lo conocemos. Misiones está bastante comprometido. Tenemos 2 importados acá de Misiones. Y hay casos sin antecedentes de viaje y casos importados acá también tenemos. Y el año pasado tuvimos un importado en Fraile Pintado que venía de Clorinda, de Formosa. Y este importado fue a principios de diciembre, o sea que ya en Clorinda había transmisión. Entonces, enfermedad febril aguda, emergente, también transmitida por Aedes. En África circula en ciclos selváticos, entre Aedes selváticos y primates. Y por ahí alguno se mete a la selva y por supuesto lo pican los Aedes selváticos y se lleva el virus a los poblados, a las ciudades, y ahí empieza a actuar Aedes aegypti. Ya se podría haber empezado a propagar desde el África en el siglo XVIII a través de las líneas marítimas, ¿no? De los barcos. No se sabe si se introdujo en Asia en el siglo XIX o más recientemente, pero después hasta el 2005 había casos en Asia y en África y en ninguna otra parte del mundo. El nombre viene del dialecto maconde, entonces, que significa hombre encorvado, hombre doblado, típico de cómo llegan los pacientes. Ya desde 1770 había registros escritos de epidemias que por las características deben haber sido chikungunya. Fiebre alta, artralgias severísimas. El dengue no duele en las articulaciones, el dengue duele en los músculos. Por eso el dolor retroocular, porque lo que está inflamado es el músculo que mueve el globo ocular. Vos a un tipo con dengue le decís que mueve el ojo y le aumenta el dolor de cabeza, le aumenta el dolor. Pero las articulaciones no, esto es articular, esto duele en las articulaciones. Y empezó todo acá, se aisló en Uganda, ya en los 50, mediados de los 50, y desde allí se fue al sudeste asiático. Luego hubo algunos brotes acá cuando mutó en las islas del Océano Índico,
sobre todo en la isla Lamu, de ahí pasó a las Comores y de ahí a la isla La Reunión, que es una isla de jurisdicción francesa, y hay una sede del Instituto Pasteur. Entonces ahí en ese brote de La Reunión se estudió muy bien esta enfermedad, porque fue la primera vez que lo tomó gente de un instituto de alta capacidad técnica y científica. Y ahí se descubrieron las formas, las secuelas, el pasaje en la embarazada, etcétera, etcétera. Y es así como el 6 de diciembre del 2013, la Organización Panamericana de la Salud confirma, es decir, recibe la confirmación de 2 casos de transmisión autóctona de chikungunya en la isla de Saint Martin. La isla de Saint Martin, que es maravillosa, o sea que recibe turismo, es la que tiene el aeropuerto en la playa, no sé si se acuerdan que elevan los aviones, te tira sentado, se da vuelta, así te rozan la cabeza cuando aterrizas. Bueno, por primera vez se emite una alerta regional sobre transmisión autóctona en América de chikungunya. Chikungunya, le premier cas, decía en el diario de las Antillas francesas, ¿no? El enemigo público número 1. 77.000 habitantes tiene Saint Martin acá. Se enfermaron casi todos. Y acá tienen lo que sucedió. Los 2 casos del 6 de diciembre y al 22 de enero, ya debe estar la actualización, son 4.280.000 casos. En 2 años. ¿Qué 2 años? Bien. Diciembre del 2013 a enero del 16. ¿Qué les parece? Y estos son los muertos. Son poquitos, ¿ven? 342, pero lo hay. Hay muertos. Bien. Muy rápida expansión y aumento del número de casos. Y este es el brote que tomó la República Dominicana, que fueron 700.000 casos, muy rápido, en pocas semanas. Del 18 de febrero al 22 de diciembre, esta es la curva epidémica. Se enfermó en algunos sectores hasta el 68% de la población. Nuevo virus para las Américas, toda la población susceptible. Probablemente en África muchos han tenido contacto con el Zika y con el chikungunya, entonces no se enferman. Por eso no hay brotes masivos. En cambio acá, toda la población susceptible vamos a tener brotes masivos. Y en este año, hasta la semana 5, he puesto algunos países que ya están con casos. Nosotros tenemos 42 importados. Acá tenemos los países, en este color claro, los países que están notificando casos autóctonos. Y en el color oscuro, los sectores de esos países que están notificando los casos autóctonos. Y Paraguay y Bolivia ya están con casos. Bueno, hay una forma aguda, una forma subaguda y una forma crónica de esta enfermedad, con artropatía destructiva, fatiga, depresión. La gente se siente muy mal porque está totalmente incapacitada. Entonces hay que hacer apoyo psicológico, etc. Y por supuesto que el tratamiento tiene que ser muy temprano. Como es un síndrome febril agudo y no podemos dar en una enfermedad como el dengue, que es hemorragípara, que tiene tendencia a la hemorragia, no podemos dar un antiinflamatorio no esteroide como un diclofenac, un ibuprofeno, no podemos dar eso. Entonces, y no sabemos si eso es Zika, si es qué es, siempre damos paracetamol con la hidratación que corresponda. ¿Qué hidratación? Sales de hidratación es lo mejor, y si no, lo que haya. ¿En qué cantidad? Toda la que pueda tomar. Eso le puede salvar la vida al paciente, sobre todo en dengue. Pero acá, en estos casos, una vez que hemos demostrado que no hay dengue, tenemos que cambiar a los AINES, a los antiinflamatorios no esteroides. Incluso se pueden dar pequeños toques de corticoides. E iniciar la fisioterapia tempranamente. Mucha fisioterapia. El antiinflamatorio lo van a tener que tomar durante semanas, posiblemente meses, lo mismo que la fisioterapia. Apoyo psicológico y el paciente va a mejorar. Si no se hace eso y no se sostienen los antiinflamatorios y la fisioterapia, ese paciente no va a mejorar
y es probable que tenga secuelas mucho peores. Entonces esto, pónganse en el lugar, por ejemplo en Dominicana. Lo que hablaba con un amigo que está allí, que es el epidemiólogo de OPS ahí en Dominicana, el Pepe Moya, y él me decía, ahora estamos empezando a ver las secuelas y el costo está duplicándose o triplicándose para el país, ¿no? El costo en atención de esos pacientes, porque ya requieren otro tipo de atención. Las formas severas o atípicas son muy bajas, las muertes son muy bajas. Estos son datos de la epidemia de La Reunión, que fueron miles de casos. Y el cuadro clínico es un malestar general con fiebre alta de inicio brusco, 2 a 4 días, en general mayor de 39 grados, dolor de cabeza, poliartralgias de intensidad variable, pero que pueden ser incapacitantes, severas, dorsalgia difusa, duelen las rodillas, los hombros, en ocasiones dolores muy severos. Vamos a ver los ojos rojos, con o sin conjuntivitis, generalmente no purulenta, náuseas y vómitos, pero sobre todo en los chicos. El exantema generalizado, muy pruriginoso, que toma las palmas y toma las plantas, a veces muy intenso. A veces se pueden detectar adenopatías con mediana frecuencia, en el Zika más frecuente, pero las adenopatías nunca en dengue. Si tiene un síndrome febril con ganglios, eso no es dengue. Menos frecuentes las mialgias, ¿ven? Músculo duele poco en chikungunya, en dengue duele mucho. Fotofobia, dolor retrocular, esto es típico del dengue, acá muy de vez en cuando. A veces hay estomatitis, úlceras orales, dermatitis, síndrome meningio puede haber, y menos del 15% de infecciones asintomáticas. ¿Qué llama la atención ahí? Yo veo esos pacientes, lo que me están expresando es dolor. El dolor articular, severo. Hombre joven, fuerte, no se puede parar. Lo mismo esta mujer joven, fuerte, no se puede parar. Hay que ayudarlos a caminar. En Dominicana llegaban los pacientes muchas veces en una carretilla. No había una silla de ruedas, entonces los traían en una carretilla porque no podían caminar. Dificultad para moverse. Poliartritis y artralgias en el 95 a 100% de los casos, con dolor, edema, rigidez, son bilaterales, simétricas, en ambas manos, ambas rodillas generalmente, ¿sí? Con edema agudo periarticular, están inflamadas las articulaciones, sobre todo en las interfalángicas, en los tobillos, en los pies, no se puede caminar. Dolor a lo largo de las inserciones ligamentosas y de los tendones. Esa tendinitis es muy discapacitante, es muy dolorosa, muy, muy dolorosa. El exantema. Acá no se ve tanto porque son de piel morena, pero miren acá, o en esta otra chica, que tiene piel más clara. Generalmente aparece entre el segundo y el quinto día del inicio de la fiebre. Generalmente es pruriginoso. Miren. Exantema y enantema. Esa es la lesión elemental, la vasculitis, la inflamación de los pequeños vasos. Pero eso se da en lo que se ve, la piel, acá, que también se ve, pero también se da en el intestino, que no lo vemos. Y ahí vienen los trastornos de la digestión, las diarreas, los dolores, etc. Una cosa que vieron mucho en Dominicana, la inflamación del pabellón auricular. Llegaban los chicos doblados, doliéndole todo con la oreja así. Porque esto es cartílago. Y ese es el tejido que prefiere chikungunya para atacar. Ganglios. Acá se ven los ganglios. Estos nunca se van a ver en dengue. Inguinales, nunca en dengue. Y este es un paciente diabético. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Son los mayores de 65 años, los menores de 1 año y todas las personas que tengan comorbilidades, sobre todo enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión,
cardiopatías, tuberculosis, HIV, cáncer, leucemia, colágenopatías, que tengan tratamientos con corticoides prolongados. Esas personas pueden hacer casos severos y casos graves, ¿sí? Este paciente diabético ya había terminado la fase aguda, hizo una decamación de la piel generalizada que hubo que tratarlo como un gran quemado. Y en los chicos recién nacidos, ¿se acuerdan la panza que vimos de la embarazada? Bueno, este es el niño, el hijo. Ella se infectó probablemente 2 días antes, empezó los síntomas, 2 días antes del parto. Y el niño nació sano. Y a los 2 días se brotó. Y chillaba como marrano, porque se imaginan cómo le dolían las articulaciones, un síndrome hiperálgico, ¿no? Con exantema. Entonces estos chicos son grupos de riesgo, porque puede haber un toque nervioso, puede haber una meningoencefalitis, puede haber una encefalopatía con secuelas, puede haber también un distrés respiratorio que pueda llevarlo a un caso severo. Y estas lesiones vesiculares y ampollosas, que hay que tratarlas como un gran quemado, solamente se ven en los recién nacidos infectados. Síndrome hiperálgico con el exantema y aparecen estas lesiones vesiculares y ampollosas. No se ve en los chicos mayores. Y en los crónicos, la tenosinovitis, la inflamación de los tendones, la tenosinovitis hipertrófica en el tobillo, la inflamación de la articulación del codo, alteraciones articulares, artritis crónica, incluso con artropatía destructiva. Si estas personas tenían una artritis antes, se imaginan que la cosa va a ser peor. Entonces, la puerta de entrada de chikungunya es la picadura de la Aedes. El virus se va a replicar acá en la dermis y se va a diseminar por vía hematógena, acá sobre todo afectando e infectando fibroblastos, células dendríticas ahí en la dermis. Después se va a meter en la sangre, vamos a hacer la etapa de viremia, se va a replicar en los tejidos diana, que son los músculos, la articulación y la piel. Ahora, si es un neonato o un paciente con enfermedad subyacente, como una diabetes, etcétera, se va a replicar también en hígado, vaso, meninges, corazón y por eso las formas graves. De ahí las células inflamatorias que invaden los tejidos infectados y esto lleva a la intensísima inflamación de músculos, de tendones, lo que se llama la entesitis, de las fascias. Cuando las fascias, o sea, el tejido, las membranas que cubren los músculos se inflaman, el dolor es tremendo y esos pacientes hay que tratarlos rápidamente porque si no pueden tener problemas. Bien, entonces la infiltración inflamatoria de estos tejidos es lo que trae ese dolor, ¿no? Y hay formas clínicas agudas atípicas, son muy poquitas, dérmicas, renales, cardíacas, oculares, neurológicas, síndrome de Guillain-Barré, que también le están echando la culpa al Zika, que parece ser que hay, pero muy poco frecuentes, ¿no? Puede ser por efectos del virus, por la toxicidad de los medicamentos. El riesgo en los neonatos, en los mayores de 65 y en todos los adultos que tengan comorbilidades. ¿Por qué en los ancianos? ¿Por qué en los niños? No se sabe bien el por qué. No se conoce bien la causa, pero la mortalidad en mayores de 65 años es 50 veces mayor que en un adulto joven que no tenga comorbilidad. Y aumentan, ¿no es cierto?, el riesgo de enfermedad grave, la diabetes, tuberculosis, neoplasia, hipertensión, etc. Dentro de una ciudad, los casos no se dan en toda la ciudad igual. Hay clúster de casos, agrupaciones de casos, y eso es lo que hemos hecho. Por ejemplo, les pongo como ejemplo, les puse acá el brote de San Pedro del 2009. Y miren las agrupaciones de casos, sobre todo al sur de la ciudad. Y acá había una agrupación interesante también. ¿Qué había aquí? Todas las chatarrerías, las gomerías, los talleres, los gitanos, los chorros y un montón de cosas más, todo a la intemperie. Lo que ustedes de San Pedro deben saber bien en ese sector. ¿Sí? Entonces, decirle a los chicos de APS, acá empiecen a trabajar. Este es el mapa de riesgo y este es el mapa de probabilidad de que ocurra o no ocurra dengue.
Lo mismo en Libertador, al norte. Y los casos se dieron precisamente en toda esta área. Y acá tienen falta de recolección de residuos, hay chatarrerías, están los asentamientos estos nuevos, no tienen agua potable, están todos los tanques abiertos, un desastre. Bien, entonces, bueno, hay que priorizar esto, hay que solucionar esto. ¿Qué vamos a ir a fumigar eso? No, hay que brindar agua segura de red, hay que recolectar los residuos, hay que ponerle tapa a los tanques, hay que eliminar los criaderos y los recipientes pequeños, darlos vuelta, taparlos, etc. Pero no poner insecticida porque tiramos la plata y cuesta 400 pesos el litro. Sí, la permetrina cuesta eso, más el costo de aplicación, más el gasoil, porque van mezclados con gasoil, más el costo que tiene una máquina. Una máquina pesada que se nos rompa son $30.000 que cuesta la máquina. Nos destruyeron a pedradas en el brote del 2009 una camioneta y una máquina. Una cuchillada a uno de los operarios. No hay que tener, cuando es complicada la cosa. Acá en Libertador, precisamente, en esa zona, precisamente. Nos dejaron entrar 2 días después, pero tuvimos que entrar con la gendarmería. Ya habían limpiado lo que querían limpiar. Evidentemente había cosas que no podíamos ver nosotros ahí, ¿no? Bueno, miren. Qué interesante es esto. Si nosotros neutralizamos o tratamos las botellas, los plásticos y los tanques, eliminamos el 87% de los criaderos de Aedes. Esto tomado en base a todos los recipientes. Nosotros cuando se va a terreno, se anota qué tipo de recipiente para sacar cuáles son los recipientes críticos. Los que más producción tienen y los que más infectados están. Eliminando eso, eliminamos casi todo. Y acá ven los índices aédicos, 2011 a 2015. Puse algunos ejemplos, Caimancito, Libertador complicado. Muy pocas semanas que no tiene Aedes, ¿ven? Caimancito igual, complicado, siempre tiene Aedes. Los índices altos, si están arriba del 5% es riesgoso. ¿Por qué? La gran cantidad de aserraderos y cosas que hay al aire que son muy difíciles de manejar. Libertador porque está muy sucio últimamente, espero que mejore. San Pedro mejoró bastante, después el año pasado se vino un poco abajo. Ahora no tengo datos estos últimos meses. Lo mismo pasa en Perico, de a poco iba mejorando, pero este año parece que está peor. San Salvador de Jujuy, los índices en general en algún momento estuvieron bastante altos, mejoró bastante, pero hace picos. El Alto Comedero, los índices son altos, son riesgosos, ¿sí? Están arriba de 10 en general, o en 10, por ahí. O sea que nos falta mucho para eso, ¿no? Pero no saben lo que era antes. Hace 6, 7 años atrás, los índices de viviendas infectadas no bajaban del 50, 60, 70%. Se ha bajado mucho, pero falta mucho todavía. Este es el camino y las acciones que desencadena una muestra en un paciente. El caso sospechoso, se llena la ficha que tiene, esto es un problema. Tengo que hacer un curso de criptografía a veces. Y tenemos fichas, nombre, apellido ilegible, firme, sello del médico, el resto en blanco. El animal firmó y selló. Y después, cuando le dejan la ficha firmada y sellada para que la llene el agente sanitario. Esto lo tiene que ver el médico, porque si hay un signo de alarma, ese caso se puede agravar y morir. Y el médico va a ser el que va a tener los problemas legales. Porque es denuncia obligatoria. Bueno, una vez que se llenó la ficha, se hace el pedido de estudio al laboratorio, el laboratorio selecciona el estudio de acuerdo a los días de evolución, carga en el sistema de vigilancia del laboratorio, que se llama Sibila, el sistema dispara un mail de alerta y esto origina acciones en terreno. Si el caso es probable, también origina acciones en terreno, y si es confirmado lo mismo. Si es descartado, cesan las acciones en terreno, y el caso no conclusivo, acciones en terreno para tratar de rastrearlo al caso y sacarle una nueva muestra. ¿Cuáles son esas acciones? En caso de un sospechoso, fumigación de bloqueo, la vivienda del sospechoso y las vecinas. Si es probable, porque tiene una prueba de screening, o sea, de alta sensibilidad pero baja especificidad, que da falsos positivos, pero ya es positivo un screening, ampliamos la fumigación, manzana del sospechoso y manzanas vecinas.
Se confirma el caso, barrio completo o localidad completa. Si es no conclusivo, buscar al sospechoso por una segunda muestra, y en todos los casos se hace búsqueda de febriles e inspecciones para eliminación de criaderos. O sea que la muestra, la lapicera, hace gastar mucho dinero, porque eso es movilizar gente, viáticos, camionetas, insecticidas, aceites, gasoil, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo hacemos todos los días, todos los días. Si consideramos que estos virus tienen criaderos en los domicilios, no podemos continuar con una estrategia donde las familias no sean responsables de mantener las viviendas y los peridomicilios saneados. Legislación, sanciones, multas, habrá que estudiarlo, pero no podemos seguir así.